buenas tardes, Perla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenida a este nuestro programa Noche de Té y Biblia. Es un placer para nosotros tenerte aquí el día de hoy. Perla, me ha encantado que tú hayas aceptado nuestra invitación para estar aquí, que así nosotros podamos compartir un poquito, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos compartir acerca de la palabra de Dios. Como este es el mes de la Biblia, de la familia, perdón, eh, quisimos hacer, ¿verdad? Como una serie de las responsabilidades, del papel tan importante que juega el hombre en lo que es la familia. El día de hoy contigo vamos nosotros a tratar el rol del hombre como sacerdote en la familia. Así que te damos la bienvenida, Perla, nuevamente, esperando que todo este nuestro público, ¿verdad?, pues se pueda gozar con este tema. Perla, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy. Me siento muy bendecida. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, Noche de Té y Biblia. De verdad es un privilegio estar aquí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él dándonos palabra para quizás sacerdotes del hogar que no estén haciendo quizás el rol de la forma correcta como manda la palabra. Hay siempre algo que podemos añadir al conocimiento que quizás ya la persona puede tener. Y nada, es más que un privilegio, me siento muy, pero muy agradecida del Señor de que podamos poner nuestro granito de arena. Amén. Bueno, Perla, pues sin más, nosotros, ¿verdad? Vamos a iniciar con la pregunta número uno. Conforme a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿cuáles son esas responsabilidades que debe tener el hombre como sacerdote del hogar, como sacerdote de su familia? Bueno, un sacerdote, empezamos diciendo que un sacerdote del hogar es aquella persona que Dios ha diseñado. El sacerdote del hogar, sabemos que en el tiempo antiguo, el sacerdote, el sumo sacerdote, era quien iba al Padre y era quien intercedía por el pueblo, por los pecados del pueblo y por los pecados de sí mismo. Entonces, cuando hablamos del sacerdote del hogar, estamos hablando de esa responsabilidad que cae sobre el masculino, o sea, sobre ¿verdad? El género masculino, que viene siendo el hombre. Entonces, hay muchas responsabilidades que caen sobre él, aún más de las que caen sobre nosotras las mujeres. Nosotras tenemos una responsabilidad, pero ellos tienen otra. Empezamos diciendo, por ejemplo, la responsabilidad de la protección. Él es, según la palabra, en la misma palabra lo encontramos, ¿verdad? Él es el género que nos protege, ¿verdad? Encontramos en Primera de Samuel, capítulo 3 que dice que el sacerdote Elí, habla del sacerdote Elí. Él era ese que estaba supuesto a proteger en aquel momento. Samuel estaba creciendo en el templo, ¿verdad? Y vemos que el sacerdote Elí lamentablemente no fluyó de la forma que debió. El sacerdote Elí estaba supuesto a ser el que protegía, el que direccionaba, y él sí lo estaba haciendo con Samuel, pero no de la forma correcta con sus hijos de igual forma. ¿Verdad? Encontramos que el sacerdote Elí en aquel momento, él en el momento de que estaba supuesto a tener la vista, ¿verdad? Y estaba supuesto a estar enfocado en que sus hijos hagan lo correcto delante del Señor. Él no, él simplemente se cegó. Dicen las escrituras que él sabía. Hay algo que me impactó, que dice que él sabía, tal lo dice la escritura, que sus hijos estaban haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Jehová. Entonces él no hizo su parte para evitar que sus hijos hagan lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Entonces, una de las... Ajá. El juicio de Dios cayera sobre sus hijos, porque podemos ver, por ejemplo, que cuando el Señor le llama a colación a él acerca de lo que sus hijos estaban haciendo en el templo, él hizo caso omiso, no prestó, no, en ese momento no tomó la autoridad como sacerdote de su hogar, que debía, ¿verdad?, asumirla en ese momento, sino que él dejó que sus hijos siguieran haciendo las cosas indebidas en la casa del Señor, lo que nos muestra a nosotros que como sacerdote
él debía tomar una acción ahí, debía llamar a corrección, ¿verdad que sí? Así es. Así es, definitivamente, definitivamente que estamos empezando hablando básicamente de algo un poco negativo para luego entrar quizás en otras cosas, otros puntos que quizás pueden aclarar más las mentes, ¿verdad? Pero definitivamente la responsabilidad que había en Elí, tal y como tú lo mencionas, él estaba supuesto a velar por la vida espiritual de ellos y en aquel momento vemos que fue una persona que no tomó acción. Es lo mismo que pasa hoy en día. Nosotros muchísimas veces nos cegamos a lo que nuestros hijos están haciendo en el ámbito, no solamente en el ámbito espiritual, también en el ámbito, ¿verdad? En lo que genera el mundo actual en el que vivimos, ¿verdad? Nosotros vemos que muchísimas veces nuestros hijos están haciendo lo incorrecto y nosotros no le ponemos un par. Nosotros queremos muchas veces consagrarnos tanto con nuestros hijos, allegarnos tanto a nuestros hijos que nos volvemos sus amigos. ¿Y qué pasa? Que en ese momento ellos no, ya lo que es, está supuesto a hacer la autoridad, ya sobrepasan los hijos la autoridad y violan. ¿Verdad? Entonces, eso me trae a colación otra pregunta. Entonces, ¿tú crees que la decadencia o la falta de valores que hoy nosotros vemos en la mayoría de los jóvenes, en las calles, en las escuelas, e incluso a veces rebeldía entre muchos adolescentes dentro de la iglesia, ¿tú consideras que eso viene por la falta de autoridad que representa el hombre como sacerdote del hogar? Definitivamente, definitivamente, Jennifer. Hay algo que es muy importante, que cuando en los niños, mientras van creciendo, ¿verdad? En su etapa de desarrollo, los niños ven a sus padres como la autoridad mayor. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos a dejar que nuestros hijos, por ejemplo, empieza desde la etapa de la niñez, porque no es algo que tú lo vas a desarrollar ya luego de que los niños sean muy grandes, ya desde los 20 en adelante, ya los niños 18 se dice. Entonces, cuando nosotros vemos el crecimiento de nuestros hijos y nosotros los dejamos por estar en el celular, por estar atendiendo otros asuntos que muchas veces no son malos, muchas veces estamos envueltos muchísimas veces en lo mismo de las iglesias, roles en las iglesias, estamos muy ocupados. Entonces, eso implica de que nuestros hijos van haciendo cosas y nosotros no le ponemos un pare a nuestros hijos. Cuando van creciendo, ellos miran, ellos observan y ellos se dan cuenta de que, ok, mami, papi no me dijo nada a la primera, lo puedo volver a hacer. Entonces, nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de cómo dejamos, de qué tanto soltura le damos a nuestros hijos. Porque cuando la autoridad en este caso estamos hablando del padre, pero la madre también debe ser unirse a su esposo, unirse como autoridad a su esposo. Estamos viendo demasiado falta de respeto de los hijos hacia los padres por lo mismo que vemos. Por ejemplo, mira, nosotros podemos ver un niño que le habla a su padre de forma, le alza la voz o cualquier sea el caso, le dice palabras obscenas, cosas que tú dices, wow, ¿cómo es posible? Sí se ve hoy en día, pero es porque nos hemos retractado a lo que desde el principio se estableció. Desde el principio se establece que el hombre es la cabeza del hogar. Desde el principio vemos que el Señor crea a Eva de una costilla de Adán, que si lo vemos de una forma, puede ser hasta el primer milagro que el Señor crea de todo con el ser humano. ¿Entiendes? Entonces, desde el principio debe ser con los niños un desarrollo de que ellos vean que mami y papi, principalmente el padre, es la figura a la cual yo tengo que respetar. Claro, respeto a ambos, pero cuando el padre dice algo, debe respetarse. O sea, eso no es algo que debe llevarse al ámbito de que, oh no, maybe yo puedo, o sea, no hay ningún tipo de, tú sabes, de forma de cambiar eso. Entonces, en este rol del hombre como un sacerdote,
el cumplimiento de este rol no solamente depende de que Dios te puso como la autoridad que representa a Dios en este hogar, sino también que necesita de la ayuda de la esposa para que eso se lleve a cabo con los hijos, porque como tú acabas de decir, cuando papi y mami están de acuerdo en las reglas que se plantan en el hogar, cuando papá no está, esas reglas siguen siendo reglas y se deben seguir cumpliendo. Y muchas veces nosotros vemos, en el caso de nosotras, digo, ¿verdad? Que somos la madre como más apoyadora, la más que añoñamos y cosas. A veces, si el hombre falta y nuestros hijos no cumplen con algo que ya ha sido establecido por el esposo como una regla, ¿verdad? A veces nosotros queremos como dejar pasar eso porque él no está aquí. Entonces, lo que conlleva a que ese niño entonces entienda, ok, puedo hacerlo cuando papá no está porque mamá me da el permiso, cuando no debe de ser así. Se debe de cumplir la regla, ¿verdad? Que ambos han acordado, esté papá o no esté mamá o no esté. No es que cuando uno de los dos no esté, se debe abolir eso, sino que se le debe dar cumplimiento entendiendo de que, mira, esto es una regla y estamos nosotros de acuerdo. Algo que yo siempre eh, tomo en cuenta es que los niños deben de entender que papá es la autoridad y mamá es la autoridad cuando papá no está también. Lo que se debe de seguir cumpliendo la cosa. Y mamá es responsable cuando papá no está de que eso cumpla. Lo que se ve que también la mujer juega un papel importante en cuanto a se guarde respeto a este hombre como representante de Dios en el hogar. Amén, definitivamente. Sí, es algo que va de la mano, tal y como dice, como habías dicho tú, es una ayuda idónea. Hay situaciones que se presentan donde uno de los hijos le pide permiso a la madre. Por ejemplo, uno de mis hijos viene y me dice, mami, ¿puedo ir a casa de mi amigo? Y viene entonces la madre y dice, sí, tú puedes ir. No, el niño tiene que, de hecho, hoy tuve la misma, wow, es algo totalmente, no hay coincidencia en Dios. El hijo mío quiere ir a un lugar. Entonces mi esposo todavía no es temprano, él todavía estaba durmiendo. Y mi hijo me dice, mami, yo puedo ir. Yo le dije, yo creo que sí. Pero cuando yo le dije, yo creo que sí, ya él dijo que voy a esperar que papi se despierte para preguntarle a papi. O sea, ya él sabe que las dos opiniones son válidas, pero cuando papi dice no, ya es la autoridad mayor. No se puede violar. Aunque tú digas sí, mami, yo necesito escuchar qué es lo que mi papá tiene que decir. O sea, es algo que conlleva a ambos. No estamos aquí diciendo que la mujer no tiene ningún tipo de autoridad. No, es una ayuda. Y cuando el padre no está en el hogar y hay que resolver un asunto, la madre en ese momento tiene que, con la sabiduría que le da el Señor, porque aquí sabemos que estamos siendo dirigidos por el Padre. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todos deben estar dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, en el momento de que el padre no está, pues la madre es la que tiene que tomar en ese momento la decisión conforme a la palabra. Pero definitivamente que no podemos violar esa figura paterna. Perla, te pregunto, mirando nosotros ahora los tiempos que estamos viviendo, ¿crees tú que los hombres en general, ¿verdad? Están llevando a cabo esta responsabilidad que el Señor ha dejado reposar sobre sus hombros? Porque fue el Señor que lo dijo en su palabra, que el hombre es quien los representa a él en la familia y que él es, ¿verdad? El encargado del crecimiento espiritual de la familia como representante de Dios aquí en la tierra. ¿Crees tú que se está llevando a cabo esa responsabilidad los hombres de hoy? Mira, es muy lamentable el hecho de que, me gustaría decirte, sí, todos los padres están llevando esa responsabilidad. Es lo que el Padre, nuestro Señor Jesucristo, quisiera que se haga en la tierra. Sabemos que tenemos a un enemigo que nunca duerme, que está constantemente trayendo discusiones, distorsionando lo que ya Dios ha creado. Volviendo a tu pregunta, lamentablemente no en todos los hogares se está cumpliendo con este rol, como la responsabilidad que el hombre tiene
¿verdad? Como mayordomo, como el sacerdote del hogar, muchísimas veces cae sobre la mujer. Vemos que hay matrimonios donde la mujer es cristiana, el hombre no es cristiano. Entonces sabemos que ya la responsabilidad espiritual cae sobre la mujer. Pero esto no significa que Dios le va a pedir cuenta al hombre. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no instruiste a tus hijos? O sea, es la responsabilidad del hombre. Pero ya cuando vemos que en un matrimonio, como ya dije, la mujer es la que es cristiana en la relación. Entonces, ya tú tienes como mujer, que me tocó a mí en un momento determinado, tú sabes, en un momento determinado mi esposo no era cristiano, él estaba apartado de los caminos del Señor. Yo siempre declaraba que él era cristiano, yo siempre declaraba que él era el sacerdote. Yo le decía a las personas que me rodeaban, él lo único que le falta es servir a Cristo porque es un buen esposo. Él era una persona que de verdad cumplía con muchísimos requisitos, aún bíblicos, sin ser cristiano. Él era una figura que yo podía contar con él como padre, pero luego de que vino a Cristo, yo pude ver el cambio total, donde él ya toma la responsabilidad y ya el Señor pone el peso de responsabilidad en sus hombros. Tú sabes, entonces es algo que me llena de tanto gozo. Acuérdate que por eso en una ocasión también el Señor, creo que fue a Ana, le dijo sacerdotisa, porque en el momento, mira, las cosas del Señor son perfectas y el Señor sabe que muchas veces en los matrimonios, a veces la mujer es que tiende como a ser más fácil de convencer para venir a los pies del Señor. Cuando toca el caso de los hombres, un poquito más difícil, no imposible, pero es como más forzoso hacer que ellos vengan a los pies del Señor. Y yo pensando, oye, el Señor es maravilloso porque la declaró sacerdotisa a ella también. En caso de que falte el sacerdote, pues aquí tengo la sacerdotisa que va a llevar a cabo esa responsabilidad hasta que el sacerdote entre, ¿verdad?, en la línea o en los caminos del Señor. Es maravilloso cómo el Señor hace todas las cosas. Ahora te pregunto, Perla, nuestra última pregunta. ¿Qué deben hacer los hombres, los que no conocen del Señor y los que conocen del Señor, que aún no han tomado en serio esa gran responsabilidad, ese gran ministerio, porque también es un ministerio? Porque en el momento que nosotros decidimos casarnos y hacer una familia, es un ministerio. La palabra dice que si tú no sabes gobernar bien tu casa, mira, para que tú veas cómo es el Señor, que primero tú tienes que aprender a gobernar, a ser un buen sacerdote en tu casa, para entonces más luego venir a tomar responsabilidad en las cosas del Señor, porque Él lo dijo, si tú no sabes gobernar bien tu casa, ¿cómo tú vas a gobernar bien las cosas del Señor? Dando a entender, oye, tu primer ministerio es que tu casa sirva al Señor, organizar tu casa, ¿verdad? Ejercer bien el trabajo en tu casa para entonces venir a ejercerlo en el Señor. ¿Qué, qué deben hacer estos hombres que no han tomado en serio esta responsabilidad? O que quizás sabe que le toca la responsabilidad, pero lo han cogido suave, como decimos nosotros. Sí, sí, Es muy buena pregunta porque de hecho me pone como a pensar, wow, es increíble como el rol del hombre cuando él no lo toma. Siempre tenemos, o sea, es increíble el amor de nuestro Padre, el amor de nuestro Señor, que siempre hay oportunidades. Oh, pero que ya mi hijo está muy viejo, ¿cómo yo puedo arreglar este asunto? Oye, hay oportunidad en Dios. Entonces, ¿qué deben hacer? Una de las primeras cosas que él debe hacer como sacerdote es la palabra, es conocer la palabra de Dios. Eso es, mírame, primordial, que va de la mano con la oración. ¿Verdad? Hay muchas otras cosas, por ejemplo, ayudar a establecer reglas en el hogar. El hombre debe ayudar a su esposa a establecer reglas, ¿verdad? Es bíblico que vemos que en las escrituras, nuestro Señor Jesucristo, bueno, desde antes, no me salgo del tema, pero el Señor le manda al hombre, ¿verdad? En Efesios, eso lo encontramos, a amar a su esposa, ¿verdad? Entonces, cuando ya tú amas a tu esposa,
eso te trae todo lo demás. Eso te lleva, perdón. Te facilita el camino, te abre el camino. Exactamente. Entonces, cuando tú amas a tu esposa, ya amándola a ella, como tú dices, facilita el camino para tú entonces ya decir, ok, Señor, quiero empezar desde cero. Quiero, no lo he estado haciendo bien todo este tiempo, pero quiero hacerte a ti parte. Entonces, las escrituras, la palabra de Dios, meterte en la palabra de modo de que tu mente sea cambiada. Dice la Biblia que tu mente se transforma en el momento de que tú haces de la palabra de Dios parte de tu vida. Otra cosa es orar constantemente por tu familia, que ser un intercesor, no dejar, porque lamentablemente vemos que la mujer es la que siempre, mayormente, no siempre, mayormente es la que siempre o sea, está intercediendo, buscando la forma de que su familia esté espiritualmente alerta espiritual en todo momento, intercede las madrugadas, pero eso no siempre tiene que ser así. Entonces, los sacerdotes del hogar, orar, hacer de la palabra, bendecir su hogar, declarar una palabra de bendición sobre tu familia. O sea, no siempre tiene que ser que la mujer es la que siempre busca, no. El hombre está diseñado para ser el que direcciona, el que guía a tu familia. ¿Entiendes? Entonces hay mucho que hablar. Tenía varias cosas, varios quizás temas, apuntes, puntos importantes, pero estamos fluyendo tal y como el Espíritu nos guía. Entonces hay algo que sí me gustaría. Yo estaba leyendo en Éxodo 28-29 y dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, esto, si lo ponemos en el ámbito ahora, ¿verdad? Él lo llevaba en el pectoral, él lo llevaba aquí en el pecho. Y eso ya viene con otras cosas, que es ya historia y demás. Pero aquí vemos cómo dice, delante de Jehová continuamente, él llevaba ese pectoral. Era como que Aarón iba en ese momento, se presentaba delante del Señor. Y ahí estaban los nombres, ahí estaba, o sea, él llevaba esas, era como las cargas de sus mismos hijos al Señor en aquel momento. Y Amén. lo mismo. Verdad que eso me recuerda ahora algo que para mí fue sorprendente, pero que desde que vi eso lo agarré para mí. En mi caso, por ejemplo, de mi esposo, eh, mi papá era pastor, era un hombre de oración, un hombre muy bueno en la palabra del Señor. Y cuando yo me estaba mudando con mi esposo, que nos casamos, yo encontré una tabla, literalmente, una tabla que estaba llena de tantos nombres de tanta gente. Primero estaba su familia y después había nombre de algunos hermanos que en la fecha que eso estaba escrito no tenían ministerios. Y ahora cuando yo veo estos hermanos cumpliendo con esos ministerios, yo digo, wow, Señor, es increíble, ¿sabes? Como que me trajo a mí a colación, como, oye, esto está escrito aquí, esto está estampado aquí con fecha y con nombre. Te estoy diciendo el nombre de los 1995 y yo dije, wow, verdaderamente. Y entonces cuando le pregunté a mi esposo acerca de esta tabla, él me dijo, mi papá, cuando iba al altar, él ponía esta tabla debajo de sus rodillas y oraba encima de esta tabla por cada nombre de las personas que están ahí. Y hoy veo esa gente con ministerios, siendo pastores, siendo líderes, siendo ministros. Ellos no saben acerca de esto, pero yo lo sé porque tú sabes, lo vi. Pero yo digo, yo sé que eso hizo un efecto. Y desde que vi eso, lo copié rapidito. Yo dije, voy a buscar una tabla para Home Depot y voy a empezar a escribir nombre ahí. Y bueno, puedo decirte que algunos de los que escribí ahí hoy también son pastores, son ministros. Y yo digo, Señor, no, yo no sé de dónde él sacó esa idea, pero realmente tiene un significado. Y ahora que tú hablas de eso, me acordé. Y yo digo que al tenerlo escrito ahí era como dejarlo como testimonio, dejarlo plasmado, como mira, esto es el testimonio de que en este tiempo te traje a la presencia de Dios para que el Señor vea
cumpla en ti el propósito, tú sabes. Y entonces, uniéndome a lo que tú dices, cuando el hombre como sacerdote lleva a su familia ante el Señor en oración, está marcando una leyenda, está dejando un legado que físicamente muchas veces no se ve, pero en el mundo espiritual está haciendo un efecto. Y es por eso que muchas veces hoy nosotros vemos a nuestros hijos que, por ejemplo, son inquietos, que son esto, y mañana tú lo ves que son de cierta manera y tú te gozas en el Señor, tú dices, wow, yo no me imaginé que yo estaba criando un pastor, no me imaginé que yo estaba criando un ministro, un levita, un adorador, un intercesor, tú sabes, y te alegra el corazón cuando tú ves eso. So, yo creo que nosotros deberíamos aconsejar, ¿verdad? Quizá no una tabla, pero algo que te sirva como registro, que te sirva como testimonio de que, mira, en este tiempo yo puse a mis hijos en esta tabla, en este papel, en esto, en lo que la gente entienda que puede hacerlo. Y 10 años después, tú vas y tú miras esa agenda y tú dices, wow, Señor, lo que allá tú me dijiste, lo que tú me prometiste, lo que yo llevé a donde ti, míralo hoy aquí cumplido, ¿sabes? Es maravilloso pensar en eso. Mira, Jennifer, Sé que estamos a punto de culminar, pero te voy a decir una cosa. Mientras tú hablabas, me trae a mi mente el hecho de que mis hijos, yo tengo un hijo de 16 años, aunque parezca tan menor, no, mentira, tengo uno de 16. ¿Qué pasa? Y tengo una de 11, el chiquitico tiene 5. ¿Qué pasa? Que en el momento de que mi niño iba creciendo, yo me convertí, probablemente él tenía 3 años, iba para 4 años alrededor. Entonces, cuando me convertí al Señor, entonces yo desde ese momento, o sea, lo que declaramos con nuestra boca tiene demasiado poder. O sea, si nosotros supiéramos el poder que hay en las declaraciones, wow, yo siento la presencia del Señor, porque es muy poderoso. Cuando declaramos, muchas veces no le ponemos muchísimos casos. Hay veces que declaramos para bien o para mal. Si tú declaras, oh, mira, ese hijo de las cosas negativas que le decimos a nuestros hijos, tú si eres bruto, tú, no, hermano. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que lo que estamos diciendo por nuestra boca tiene poder. Mientras mi hijo iba creciendo y yo oraba por mi hijo, en mi ignorancia, si se podría decir así, yo no declaraba, no sé si llamarle ignorancia, la verdad, pero yo no declaraba, oh, él es evangelista, él es pastor, no. Lo que yo declaraba era, él es predicador de tu palabra. O sea, yo no le ponía no sé si le llamo ignorancia porque no le ponía ¿sabes? Nombre como tal. Decía, él es predicador de tu palabra, Señor. Yo lo que quiero es que él ame tu palabra. Y yo fui creciendo con esa oración constante delante del Señor. Hoy mi hijo tiene 16 años. Él es quien toca la batería en la iglesia, pero no obstante, ahora en los 16, esta es una etapa nueva en mi vida. La gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el despertar que mi hijo tiene para la palabra de Dios. Mi hijo tiene un énfasis en que él quiere aprender español porque él quiere predicar en español. Él tuvo, para la gloria de Dios, tuvo su primera prédica. Bueno, la primera la tuvo cuando él tenía aproximadamente 10 años, que predicó acerca de la obediencia, lo recuerdo como hoy, pero hace como 2 meses atrás estuvo predicando acerca de su vida, del Espíritu Santo, se enfatizó en el Espíritu Santo y Dios se movió de una forma sobrenatural, la gloria sea para Dios. ¿Pero por qué? Porque yo sé que yo desaté una palabra en el mundo espiritual y esa palabra tomó forma. De igual forma, y estoy viendo el hambre que Dios ha desatado en su vida para la palabra de Dios. Lo mismo es con mi esposo. Cuando mi esposo estaba, tú sabes, estaba como que apartado, él no estaba en esto, definitivamente no estaba en esto. Él quería desarrollarse económicamente y ese era su enfoque, lo económico, no lo espiritual. De hecho, me decía, tú no tienes que leer tanto la Biblia, tú no tienes que buscar tanto a Dios a ese nivel. Pero hoy yo veo a mi esposo hablando de la palabra de Dios y eso me llena de tanto gozo, porque ¿cómo te digo? Más que ego y más que de esto, no, me llena de gozo. Y le puedo decir a cualquier mujer, oye, si tu esposo no está haciendo el papel de sacerdote, perdón, en la casa, no te preocupes, que se puede. Porque hoy yo le estoy viendo, hoy él es un adorador, está adorando a Dios desde el altar. Claro, eso me costó muchas oraciones, pero tú sabes algo, que yo me postraba ante el Señor, manita, y yo le decía,
Señor, gracias porque mi esposo está orando conmigo. Señor, gracias. Cuando en el momento de que él me decía, no, yo no puedo orar ahora, no tengo tiempo, pero yo declaraba una palabra. O sea, hay poder cuando tú y yo declaramos una palabra para con nuestros familiares. No importa qué tan torcido lo estemos viendo, hay poder en declarar una palabra sobre nuestra familia. Gloria al Señor, Perla, ha sido maravilloso. Mira, si nosotros nos quedamos aquí, hablamos y hablamos, pero qué bueno es saber que servimos a un Dios poderoso que cambia vida, que transforma y que siempre está dispuesto a restaurar. Nosotros ahora me gustaría que tú hagas una oración por cada hombre que va quizá a mirar este video, ¿verdad? Para que el Señor lo use, para que el Señor lo traiga si está descarriado y para que el Señor haga sentir en ellos el peso de esta responsabilidad tan linda y tan importante, porque al final, cuando tú eres viejo y te sientas en un sillón y tú miras a tus hijos con tus nietos y tú miras que valió la pena el esfuerzo, tú solamente dices gracias Señor porque me ayudaste a hacer eso, porque sin tu fuerza no lo podía hacer. Entonces vamos cortito ahí, ¿verdad? Bien rapidito a orar por esos hombres, Perla, ora por ellos, que yo sé que el Señor va a tocar vida y va a tocar corazones en el nombre de Jesús. Amén, claro que sí. Y claro que sí, Jennifer, te quiero dar las gracias porque de verdad he sentido que todo esto hay propósito nada de lo que hacemos es solo porque sí. Cuando somos seguidores de Cristo, todas nuestras decisiones, todo lo que viene a nuestra mente, Dios tiene el control y Él sabe por qué lo estamos hablando. Sé que esto va a bendecir a muchas vidas. Quizás hay muchas otras personas que hablan de este tema con más desarrollo y quizás nosotros lo hemos, ¿verdad?, tocado por la superficie, quizás por encimita, pero hay una palabra que va a transformar una vida. Una sola palabra que hemos dicho, que ha sido guiada por el Espíritu Santo, sabemos que va a ser de mucha bendición. Y voy a orar para que esos sacerdotes del hogar que no están asumiendo su responsabilidad como tal, el Señor pueda despertar en ellos esa hambre para que ellos puedan llevar porque nunca es tarde para el Señor, ¿verdad?, su rol como sacerdote del hogar. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, amado Rey. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has sido el director de todo esto, Padre. El director de todo lo que hemos dicho, Padre, has sido tú nuestra guía, Padre de la gloria. Venimos delante de tu presencia, Señor, presentándote, Señor, a aquellos hombres que sienten que quizás no están haciendo su trabajo como hombre del hogar, como sacerdote del hogar, como guía de su hogar, Señor. Padre, para que desde este día en adelante ellos puedan tomar, Señor, aleluya, la batuta del hogar, aleluya, Señor, que usted pueda poner las palabras precisas en sus bocas, para que ellos puedan ser la guía, para que ellos no solamente sean aquellos que provean a su casa, no solamente provean el pan, sino que provean también el pan espiritual, que ellos sean los que provean, aleluya, Señor, lo que sea necesario en las vidas de sus hogares, Dios mío. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que van a haber hombres y mujeres, aleluya, que verán esto y sus familias serán restauradas. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro una palabra sobre cada hombre, sobre cada mujer, aleluya, que está fallando como ayuda idónea para el sacerdote del hogar, Señor. Padre, yo declaro, Señor, que habrán hombres, aleluya, que empezarán a leer tu palabra y harán de tu palabra el pan de cada día en sus hogares, Señor. Yo declaro, Señor, aleluya, bendición hasta que sobreabunden sobre cada persona que va a ver este video, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, estamos convencidos, seguros estamos, Señor, de que usted tiene el control absoluto de los hogares. Oramos por esos hogares, Señor, que quizás están viviendo como familias disfuncionales, donde la mujer está haciendo el trabajo del hombre y el hombre no está tomando su rol como hombre y como sacerdote del hogar, Señor. Oramos todo esto sabiendo, Padre, que esta oración ha llegado a tu trono celestial, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya tú sabes, nos vemos en nuestra próxima edición. No sé, estén atentos, que entonces venimos con
dos temas más que nuestra hermana Perla va a estar desarrollando con nosotros. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Perla, te amamos. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima transmisión, Dios mediante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Muchísimas gracias, Jennifer, por la invitación. Dios te bendiga. Bye. Amén, bye, bye.